Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Ale Mancisidor y este es el cuarto video de experiencias paranormales en hospitales. Todas estas historias me las contaron unas doctoras y para los que no saben, todo este mes de octubre en este canal se van a contar experiencias paranormales porque es mi época favorita del año. Antes de empezar, les dejo aquí mis redes sociales por si gustan seguirme en alguna de ellas y ahora sí, empecemos. Esta primera historia es de la doctora Leti y a mí me daría muchísimo miedo que alguien me dijera esto. Dice la doctora que cuando empezó a hacer su especialidad se vino a Ciudad de México para hacer su especialidad y cuando estaba en urgencias pediátricas varios niños le decían que una niña la estaba siguiendo. Ella pues como que no hizo caso, después en diferentes guardias diferentes niños le decían lo mismo, pero pues igual, como que no hacía caso. Ya cuando terminó su especialidad se fue a Aguascalientes y una vez un paciente le dijo lo mismo, que una niña la estaba siguiendo. Ya cuando le pasó esto en Aguascalientes le dio miedo y pues pensó que a lo mejor se había llevado algo de aquí de Ciudad de México. Esta segunda historia es de una doctora que nos cuenta que iba a hacer su servicio social y lo hizo en un pueblito en Ameca. En la clínica ella tenía como 2 semanas escuchando ruidos raros y ruidos tipo como que tiraban cucharas, platos, vasos, hasta que un día se escuchó como si tiraran una vajilla completa. Dice que se escuchó como si la tiraran en el patio de atrás, entonces ella fue a ver el patio de atrás y no había nada. Después la doctora le pregunta a la señora del aseo que si sabía quién vivía en la parte de atrás del patio y la señora le contestó que era un portero, pero como que la señora se puso muy nerviosa, pero pues ya pasó. Dice la doctora que un día eran como las 2 de la mañana, ella acababa de dar de alta a un paciente y se fue a acostar. Se acuesta y luego se quiere parar para ir al baño y cuando se para siente que alguien la agarra de la cabeza, la vuelve a acostar y le dice aquí. Ella solo alcanzó a ver una sombra negra y lo primero que pensó fue que alguien ya se había metido a la clínica. Y dice que también se escuchaba como interferencia. Ella estaba haciendo fuerza para soltarse porque todavía la tenía como agarrada de la cabeza y quería gritarle a su mamá. La doctora sabía que su mamá no estaba ahí, pero pues ella quería gritarle. Logró soltarse y no había nadie, o sea, corrió al patio, a la cocina, a todos lados y no había nadie. Y bueno, ya pasó. Al día siguiente la mamá de la doctora le habla a la doctora por teléfono y le dice que había soñado con ella, que estaba gritándole. Dice la doctora que ese día era viernes, entonces sus papás fueron a recogerla a la clínica y el domingo ella tenía que regresar a la clínica, pero la doctora no se quería quedar, pues tenía muchísimo miedo y su papá dice que prendió un incienso y le dejó a un Santo Niño Jesús para que la cuidara. También dice la doctora que todos en ese pueblito dicen que a los médicos que van ahí siempre los espantan y los médicos que estaban ahí habían renunciado y nadie sabe por qué. Las siguientes son 3 historias, pero son de la misma doctora y es de la doctora Claudia. Esto pasó en Ciudad Juárez. Dice la doctora Claudia que ella siempre tenía el turno de la noche y nos explica que al lado de quirófano había un cuartito donde se guardaba el equipo de laparoscopía, pero cuando había como posibilidad de irse a descansar un rato, ella se iba a descansar a ese cuartito. Las enfermeras le decían que por qué le gustaba ese cuartito, que a ellas no les gustaba, que porque según ahí espantaban. Y bueno, nos cuenta la doctora que era un 10 de mayo y que estaba sola porque las enfermeras que le tocaban estar ahí las habían mandado a otro lado del hospital. Antes de irse a ese otro lado del hospital, las enfermeras cerraron todo con llave y solo se había quedado como una ventana abierta que era por donde la doctora se iba a salir. Y pues bueno, se fue a acostar al cuartito y dice que no sabe exactamente la hora, pero que ya era de madrugada, empezó a escuchar mucho ruido, pero ruido como de camillas y pasos y así, y pensó que las enfermeras llevaban a alguien de urgencia a quirófano. Entonces ella se asoma por la ventana y todo apagado, todo cerrado, entonces se volvió a ir a acostar, o sea, como vio que no había nada, se volvió a ir a acostar y que pasando un tiempo volvió a escuchar el mismo ruido, pero que ya no se paró porque ya le había dado miedo. La segunda historia de la doctora Claudia es que un día ella estaba dormida en el hospital, en el cuartito, y sintió como que alguien la jaló de las rodillas y cuando como que despertó, hasta estaba recorrida como de la camilla como medio metro y todavía tenía la sensación en las rodillas de que la habían agarrado. Y la última historia de la doctora Claudia se la contaron, pero ella estaba ahí. Dice que un día igual ella estaba en el cuartito y había 2 enfermeras fuera de quirófano.
Entonces una de las enfermeras le pregunta a la otra que por qué la doctora, o sea, que si no había nada, por qué estaba dando vueltas por el quirófano, que por qué no se iba a dormir. La otra enfermera le contesta que la doctora estaba dormida y le dice que no, que estaba dando vueltas por el quirófano, hasta le escribió que traía un gorrito quirúrgico y todo. Entonces se fueron a asomar y la enfermera que había visto a alguien caminar por el quirófano ve a la doctora que estaba muy dormida y se asustó porque dijo que esa no era la persona que había visto caminar por el quirófano. Y esta última historia es de la doctora Luz. Dice la doctora Luz que estaba de guardia y que había un pasillo donde había muchas camillas que pusieron para cuando se llenara como mucho urgencias. Dice que ese día estaba vacío, entonces que ella se fue a acostar a esas camas y que al final de las camas había una puerta de vidrio. Y bueno, ya se fue a acostar. Cuando se acuesta, esa puerta de vidrio se abre y rechina. Entonces la doctora no se espantó, dijo como fue el aire, se para, va, cierra la puerta y le pone seguro. Entonces ya se regresa, se acuesta y otra vez se vuelve a abrir. Entonces ella se para porque dijo como a lo mejor y no la cerré bien. Se vuelve a parar y ya la vuelve a cerrar. Se va otra vez a acostar y se tapa con una cobija que ella tenía y en eso siente nada más como le quitan la cobija, ella voltea y no había nadie. Y obviamente se asustó y se fue a urgencias con las enfermeras y les dijo que si se podía quedar ahí con ellas. Las enfermeras la vieron como tan nerviosa que una de ellas le preguntó que si la habían espantado y que si la habían destapado. Dijo la enfermera que a ella también le había pasado y otra enfermera dijo que también le había pasado lo mismo, que la destaparan, pero en otra parte del hospital. Y hay otra historia que nos contó la doctora Luz, pero esta no es su historia. Esto le pasó a otra doctora, es una doctora pediatra que cuando estaba haciendo su especialidad, un día en una guardia, ve a un niño pasar corriendo y la doctora pensó que era un ingreso, o sea, un niño que apenas iba llegando al hospital. Entonces se va atrás del niño, ve que el niño se mete a un cuarto que era infectología pediátrica, se mete luego la doctora y no había nadie. Y pues obviamente la doctora estaba súper espantada, la vieron unas enfermeras y pues la doctora toda asustada, toda pálida y le preguntaron que si ya había visto al niño y que ese niño, o sea, fue un paciente ahí y que ahí falleció. Y aquí salieron como dos doctores más, un doctor que dice que cuando estaba en ese hospital también le tocó ver al mismo niño y la doctora Dora que también cuando le tocó rotar por ese hospital, los niños le decían que el niño fantasma los asustaba y que les quitaba sus sábanas en la noche. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si les gustó regálenme un like, compartan, comenten todo y no olviden suscribirse aquí. Adiós.